¿Cómo están? Bendiciones, amigo estudiante de nuestra aula bíblica. El tema que voy a debatir con el señor Tito Martínez es el siguiente. Da respuesta a esta interrogante. ¿El rey de Tiro era un querubín que se corrompió? ¿Cómo entender el pasaje de Ezequiel 28, los versículos del 1 al 19? ¿Cómo delinearlo? ¿Cómo trazarlo? ¿Cómo estudiarlo? ¿Cómo enseñarlo? Para poder derribar esta torcida y herética formulación del señor Tito Martínez. ¿El rey de Tiro era un querubín que se corrompió? ¿Acaso usted y yo podríamos llamar a una persona determinada un ángel, un serafín o un querubín? ¿Acaso un ser de carne y hueso, como usted y como yo, puede ser a la vez un ser angélico? Piénselo seriamente. Esto es ilógico desde toda óptica, desde toda razón. Dios diseñó al ser humano, en primer lugar, como un punto importante en esta introducción que estoy haciendo, señor Tito Martínez. Dios nos creó con un cuerpo terrenal y obviamente no tuvimos un cuerpo celestial. Y quiero leerle 1 Corintios, el capítulo 15. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Mire usted cómo el apóstol Pablo va a señalar lo siguiente. En el versículo 39 en adelante, leemos allí, no toda carne es la misma carne, ¿cierto? Sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Escúchelo bien. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Claramente el apóstol Pablo hace la distinción, la gran diferenciación entre lo que son los cuerpos terrenales, de los cuales estamos usted y yo investidos, y no solamente los seres humanos, sino también los animales, y los cuerpos celestiales. Que en este ámbito encontramos a las huestes angélicas, demoníacas, y también a los astros, las estrellas, por ejemplo, el versículo 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de una en gloria. Esto es evidentemente incuestionable, inobjetable. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ya comienza usted saliéndose completamente del tema debate. El tema debate es solamente Ezequiel capítulo 28. Y ya está usted hablando de otros temas, de la resurrección, de los cuerpos celestiales. No, no. El tema es quién es el personaje de Ezequiel 28. De modo que haga usted el favor de no salirse del tema o se acaba el debate. Aprenda usted a debatir. Ahora, me pregunta usted sobre el tema de querubín. Que querubín solamente se refiere a un ser celestial. Usted está mintiendo, usted no tiene ni idea de lo que habla. La palabra querubín significa simplemente protector. Es un querub en hebreo, que significa protector. Una persona que guarda un protector, que puede ser celestial, un protector celestial, un querubín celestial, como los querubines que están alrededor del trono de Dios, o puede ser un querubín humano, como por ejemplo lo era el rey de Tiro, como le voy a demostrar en este debate de Ezequiel 28. El rey de Tiro era un querub, era un protector de su pueblo, de la ciudad de Tiro. Por eso se le llama querub, querubín. Respecto a los ángeles, mire usted, ignorante. La palabra ángel significa mensajero. Viene de la palabra hebrea malach, que puede ser un mensajero celestial, que son los ángeles de Dios, o puede ser un mensajero humano, como viene por ejemplo en el Apocalipsis, cuando vienen ahí los mensajes de Cristo a las 7 iglesias. Al ángel que está en la iglesia de Éfeso, al ángel que está en la iglesia de Esmirna, etcétera, refiriéndose a mensajeros humanos. Humanos, eso que usted dice que los ángeles son solamente seres celestiales, es mentira. Puede haber ángeles humanos y ángeles celestiales, porque es mensajeros, ese es el significado de la palabra, mensajeros humanos
y mensajeros celestiales. Igual que hay protectores humanos, querubines humanos y protectores o querubines celestiales. Mire usted, el personaje de Ezequiel 28 es solamente el rey de Tiro, porque así lo dice la escritura. Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, y luego más adelante le llama el rey de Tiro en el verso 12, porque primero era príncipe y después se convirtió en rey. Todo el capítulo 28 habla del rey de Tiro y no habla por ninguna parte de Satanás. Usted y el resto de individuos como usted que enseñan esa patraña, esa mentira de que aquí se habla de Satanás como un querubín bueno que estaba en el cielo, es una fábula mentirosa y diabólica inventada por la Iglesia de Roma, la gran ramera de Roma, y que ustedes, los hijos de la gran ramera de Roma, han tomado de esa iglesia del diablo en la tierra. Es una patraña, repito, una fábula mentirosa. Ni en Ezequiel 28 ni en el capítulo 14 de Isaías, que ya lo estudiaremos en el siguiente debate, en ninguno de los dos capítulos se habla de Satanás, sino solamente aquí del rey de Tiro y en el pasaje de Isaías 14 del rey de Babilonia. Paso palabra. Señor Tito, usted está confundiendo seriamente el significado del término querubín y de ángel como mensajero. ¿Dónde dice la escritura, le hago la pregunta, de que un ángel sea un ser humano? Ahora, usted me está hablando de que no me desvíe del tema y de que me enfrasque únicamente en Ezequiel capítulo 28. Pero le reitero, el marco introductorio con que he empezado este debate con usted, pues hago la pauta en el sentido de que un ser humano que está formado con un cuerpo terrenal no puede ser jamás un ser espiritual angélico con un cuerpo celestial. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, en Génesis capítulo 3, porque usted me está hablando también de Apocalipsis, ha citado Apocalipsis, Génesis capítulo 3, versículo 24, quiero que lo lea bien, bien claramente. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué cosa? ¿Seres humanos? Léalo usted mismo, señor Tito Martínez. Querubines, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Se dio cuenta? Eran querubines, no eran seres humanos. Ahora, voy a empezar desmenuzando el capítulo 28 de Ezequiel. ¿Qué le parece? Vamos a leerlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Mire, tiene usted que aprender un principio hermenéutico para poder trazar de forma correcta la escritura. Sea ordenado. Ordenado. Vamos a ir construyendo lo que la misma Biblia enseña. Punto A. Tenemos acá en los primeros versículos el enaltecimiento endiosado del monarca de Tiro. Los versículos 1 y 2. Porque él se endiosó. Esto se centra en la destrucción de la ciudad de Tiro, ya que aquella ciudad era un centro muy comercial en sentido marítimo, y esto está históricamente comprobado. Jesús se refirió a esta ciudad de Tiro como un lugar digno del santo juicio de Dios. Ahora, este rey de Tiro fue un rey histórico. El rey babilónico Nabucodonosor la sitió a Tiro entre los años 585 al 573 a.C., pero Alejandro Magno, con su ejército en el año 332 a.C., la convirtió en cenizas, la derrumbó a Tiro. Eres un primer argumento tan solamente, señor Tito. A ver, le respondo. En primer lugar, no ha demostrado usted por ninguna parte que el príncipe de Tiro o el rey de Tiro mencionado en Ezequiel 28 sea Satanás.
Si usted no demuestra, ni va a poder demostrar absolutamente nada, no va a poder demostrar esa patraña diabólica que usted ha tomado de su madre espiritual, que es la gran ramera de Roma, la iglesia de Satanás en la tierra, no lo va a poder demostrar jamás porque no se enseña, y usted lo sabe bien en el fondo, lo sabe perfectamente, que Ezequiel 28 no habla de Satanás el diablo por ninguna parte. Usted lo sabe bien. Simplemente usted es tan arrogante, es tan farsante, que no puede reconocer su propio error ni rectificar. Primero, usted dice que un ángel no puede ser un ser humano, ¿cómo que no? Si la palabra ángel, y esto ya se lo he dicho en mi anterior participación, pero veo que usted no se entera porque o no debe de escuchar los audios que le envío. Debe ser eso. Le he dicho bien clarito que la palabra ángel significa mensajero. Mensajero, procede de la palabra hebrea malach, que significa simplemente mensajero. Un mensajero es un ángel, y ese mensajero o ángel puede ser, a ver si usted se entera, le entra en la cabezorra de una vez por todas. Ese ángel o mensajero puede ser celestial o terrenal. Ángeles celestiales los menciona la Biblia en muchas partes. Ángeles humanos también los menciona la Biblia, mensajeros humanos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulos 2 y 3, los mensajes de Cristo a las 7 iglesias. Escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso, al ángel que está en la iglesia de Esmirna, al ángel que está en la iglesia de Pérgamo, etcétera, etcétera. ¿Lo entiende usted? Que se utiliza la palabra ángel, mensajero. Eran ángeles humanos, personas, mensajeros humanos que estaban en cada una de esas 7 iglesias del Asia Menor. Eran ángeles, así que no me mienta usted diciendo la chorrada de que cuando se habla de ángeles en la Biblia solamente se refiere a seres celestiales. Que no, criatura, que se puede referir también a seres humanos. Igual que ocurre con la palabra querubín, querub en el hebreo. Pueden ser querubines celestiales como los que se mencionan, por ejemplo, en ese texto que usted ha mencionado de Génesis 3:24, que menciona a esos dos querubines celestiales que estaban protegiendo la entrada al árbol de la vida. Eran querubines celestiales, pero también se habla de querub, de querubines humanos, como era el querub, que era el rey de Tiro, el protector, porque eso es lo que significa, a ver si usted se entera de una vez por todas, que la palabra querubín o querub significa protector, protector. El rey de Tiro era el protector de su pueblo, el guardián de su pueblo, del pueblo de Tiro, de la ciudad de Tiro. Por eso es que en Ezequiel 28 se le llama querub o querubín en español. Era el protector. ¿Lo entiende usted ya de una vez por todas, sí o no? Porque no, esto que le estoy diciendo no se lo voy a estar repitiendo constantemente una y otra vez. O sea, aprenda usted a debatir y escuche primero mis audios atentamente antes de responder, para no decir tonterías como las que está diciendo usted. Señor Tito Martínez, en primer lugar, no voy a tolerar un insulto suyo. Soy una persona que merece respeto. Número dos, yo he escuchado perfectamente su audio. Y usted acaba de señalar que un ángel en el idioma hebreo es malach, por supuesto, es mensajero, ¿cierto? Enviado también. E incluso el nombre Malaquías es malachí en el idioma hebreo. Y literalmente significa mi mensajero, mi mensajero. Porque se fundamenta, se asocia con el nombre de Malach. Número dos, la palabra ángel en el griego, escúchelo bien, es mensajero, es ángelos, ¿cierto? Ángelos, mensajero. Aquella persona que entrega un mensaje, ¿m? Un mensaje. Pero usted está distorsionando las cosas. Y le voy a decir por qué. Porque la aplicación de ángel, y quiero que capte su entendimiento, que lo abra, por favor. Frecuentemente, cuando se habla de ángel, de ángelos, ¿cierto? Se entiende como un orden de seres creados superiores a los hombres.
es cierto que hay una aplicación para el ser humano. Porque Juan, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando él hace una narrativa, una descripción de las 7 iglesias, escribe al ángel, ¿cierto? Al ángelos, al mensajero humano. Pero esto no significa que un mensajero humano como usted y como yo, que estamos confrontados en este debate, sea un ángel con un cuerpo celestial, escúchelo. Y esto es similar a la palabra apóstol. Apóstol. Apóstol en el griego es apostolos o apostolos, como usted quiera llamarlo. Literalmente el término apóstol significa uno enviado. Uno enviado, enviar, enviar. Hoy en día prolifera una corriente herética del apostolado, de una sucesión apostólica, ¿de acuerdo? Hay incluso mujeres que se suelen llamar apóstolas, se autoproclaman como apóstolas y apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos han hecho una aplicación errónea de la palabra apóstol. Escúchelo bien, entiéndalo de una vez. Y ellos dicen, yo soy apóstol de Jesucristo, porque yo soy enviado de Jesucristo. Pero todos ejercemos una labor apostólica porque somos enviados, hemos sido comisionados a predicar el Evangelio. ¿Mm? Y punto B, somos mensajeros cuando llevamos la doctrina a las personas, a través de los estudios, a través de una obra evangelística. Pero eso no significa de ninguna forma que usted y yo seamos ángeles. El lenguaje es distinto. Bueno, a ver, aquí me voy a dirigir especialmente a todos aquellos que estáis escuchando este debate que estoy teniendo con este sujeto, con este falso profesor. Como se pueden dar cuenta, no quiere debatir sobre Ezequiel 28, se está saliendo absolutamente del tema. Ahora quiere debatir sobre el tema de los ángeles, de que los apóstoles. Pero oiga usted, es que no se entera que el tema que estamos debatiendo es el asunto de Ezequiel 28, que quién es el personaje de Ezequiel 28. Y usted está desviando completamente el tema, no quiere debatir sobre Ezequiel 28, ¿por qué? Pues yo le voy a decir el por qué. Porque usted no quiere quedar en el más absoluto de los ridículos. Quiere usted salir completamente del tema porque como no puede demostrar con ni un solo versículo de la Biblia que el personaje de Ezequiel 28 es Satanás, el diablo, usted no lo puede demostrar, ni usted ni nadie, pues entonces ha desviado absolutamente el tema para que ahora hablemos sobre el tema de los ángeles, sobre el tema de los apóstoles. ¿Se dan ustedes cuenta de la táctica que está siguiendo este sujeto? Mire, se lo repito, el tema es Ezequiel 28. Aquí se habla de un personaje que era el rey de Tiro. Y el rey de Tiro era un varón. Era un varón, versículo 2, siendo tú hombre y no Dios. No se refiere a Satanás, solo un mentiroso patológico, un absoluto ignorante y analfabeto bíblico puede decir, puede enseñar que el personaje de Ezequiel 28 es Satanás. Se habla únicamente del rey de Tiro. Y el verso 8 dice, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Dónde ahí se refiere a Satanás? Está hablando de un hombre que moriría. Versículo 9. Tú, hombre, eres y no Dios. Claro, usted debe creer que Satanás entonces es un ser humano, es un varón. Es lo de que debe creer usted. Versículo 12. Levanta endecha sobre el rey de Tiro, no dice levanta endecha sobre Satanás, no, sobre el rey de Tiro. Usted miente descaradamente, miente porque usted es un falso maestro, es un falso profesor y tiene que mentir, obviamente, miente diciendo que es Satanás el personaje de Ezequiel 28. Versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿A quién está hablando? Del mismo personaje del rey de Tiro que se le llama protector, era el protector de su pueblo, de la ciudad de Tiro. Y él se hacía pasar por un dios, este rey de Tiro, había caído en la ignorancia, era un hombre
Él era un hombre, pero Satanás no es un ser humano. Por lo tanto, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás, sino a un ser humano, el cual se hacía pasar por un poderoso, por un dios. En los versos 5 y 6 ahí se dice que este rey de Tiro hizo unas contrataciones que le hicieron muy rico y poderoso, y esto hizo que su corazón se enalteciera. Él se hizo arrogante y vanaglorioso y comenzó a creerse un dios, es decir, un ser divino, un ser poderoso. En los versos 7 y 8 se dice que entonces Dios le castigaría enviando a otras naciones que invadirían su reino, Tiro, la ciudad de Tiro. Y además, observe usted como el verso 8 dice que harían descender al sepulcro a este rey de Tiro. Paso palabra. Señor Tito Martínez, ¿cómo usted saca una conclusión tan desatinada para asegurarnos de que el rey de Tiro era nada menos que el protector de la nación de Jerusalén o de la ciudad de Jerusalén? ¿Dónde? ¿Acaso, si yo leo el versículo 14 de Ezequiel 28, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios? En el santo monte de Dios. ¿Está hablando ahí de forma literal y textual que este monte sea nada menos que la ciudad de Jerusalén? Por supuesto que no. Ahora, le vuelvo a repetir, no me estoy desvinculando de Ezequiel 28, simplemente le estuve aclarando de forma contundente y muy precisa el error y la mezcolanza y la confusión que usted mantiene en cuanto a la palabra ángel, querubín, y lo ejemplifiqué, se lo ejemplifiqué con el término apóstol. Bien, vayamos entonces a Ezequiel capítulo 28. Tenemos en los primeros versículos el enaltecimiento de este monarca, ¿cierto? Del rey de Tiro. Eh, y leemos que por ahí se dice, la historia no nos asegura, pero se dice, se presume que este individuo, este rey de Tiro pagano, era Itobal, Itobal II, quien así como otros reyes antiguos se creían dioses. Esta era una práctica ya soberbia de estos monarcas. Como punto B, leamos los versículos 3 al 6. He aquí que tú eras más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido otro oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Mire, cómo este hombre pensaba de sí mismo que excedía su sabiduría por encima, muy por encima, nada menos que de Daniel, del justo y piadoso Daniel, que escribió Daniel, este libro también escatológico, muy revelador, y que tiene un gran paralelismo con Apocalipsis. Las posesiones materiales que obtuvo este monarca de Tiro, pues eran el fruto, el resultado de su sabiduría diabólica. Su altivez era desbordante y él trastocó su corazón, su actitud, mejor dicho, no su corazón, sino su actitud, para creerse el mismo Dios. En segundo lugar, tenemos el juicio divino de muerte del rey de Tiro, en los versículos 7 al 10. 7 al 10, que voy a proseguir con esa lectura, respetando el tiempo. A ver, le respondo, pero oiga usted, es que usted no se entera de nada. Pero ¿cuándo he dicho yo que este rey de Tiro era el protector de la ciudad de Jerusalén? Eso se lo ha inventado usted. Se le llama querubín. ¿Él era el rey de qué? ¿El rey de Jerusalén? No, el rey de la ciudad de Tiro. Él era el protector de su pueblo, el guardián de su pueblo, del pueblo de Tiro, no el protector de Jerusalén. Así que deje usted de mentir o decir tonterías, pues no se entera de nada. Después menciona usted el santo monte de Dios, que Dios le puso en su santo monte. ¿Y cuál era ese santo monte? Pues el santo monte se refería al monte Sión. Él visitó el monte Sión en Jerusalén, Dios le puso ahí. Y aquí no está hablando de ninguna escena celestial por ninguna parte. No habla del cielo. En todo el capítulo 28 no se habla del cielo por ninguna parte.
Es mentira que ese pasaje se refiere a Satanás. Si usted mismo lo está reconociendo en los mensajes que todos pueden escuchar, usted mismo está reconociendo que se refiere al rey de Tiro y no a Satanás por ninguna parte. Entonces, ¿por qué usted enseña? Y el resto de engañadores, ¿por qué enseñan que el personaje de Ezequiel 28 es Satanás? Si usted mismo está diciendo que era el rey de Tiro. Satanás jamás fue un hombre, ni fue invadido su país por otras naciones, ni el diablo fue al sepulcro. El versículo 9 vuelve a repetir que él era un hombre y no un dios. Y obviamente Satanás el diablo no es un hombre. El verso 10 repite una vez más que ese rey de Tiro sería muerto por mano de extranjeros. La Biblia jamás enseña por ninguna parte que Satanás el diablo será muerto por manos de extranjeros y sepultado. Lo que dice el Apocalipsis es que después del milenio Satanás será arrojado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:10. Pero jamás dice la Biblia que el diablo sea un hombre que será muerto por manos de extranjeros y sepultado. Por consiguiente, el personaje de Ezequiel 28, de ninguna manera, a ver si usted se entera de una vez por todas, se refiere a Satanás, no es el diablo, sino solamente el rey de Tiro, solo un vulgar embustero y analfabeto bíblico puede enseñar que el personaje de Ezequiel 28 es Satanás. Mire. Observe cómo en el versículo 12 al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección. Pero esa expresión de ninguna manera se refiere a Satanás. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio, como leemos en Juan 8:44. Es decir, Satanás jamás fue bondadoso, él fue siempre un malvado y asesino. Por lo tanto, es absolutamente imposible que ese rey de Tiro, que aparece en Ezequiel 28, se refiera a Satanás. El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus caminos, él era sabio y hermoso, como dice el texto. Sin embargo, las riquezas y el poder le corrompió y le convirtió en un rey arrogante que se hacía pasar por un ser divino, por un Dios, no por el Dios Padre. El texto no dice que se hiciera pasar por el Dios Supremo, se hacía pasar por un Dios. Creían que eran seres divinos y este sujeto se hacía pasar por un ser divino, un ser poderoso, pero no por el Dios verdadero, no por el Dios Supremo. Y en el verso 13 se dice que este rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Pero esto se lo voy a explicar para que se entere usted de una vez por todas en mi siguiente mensaje. Paso. Oiga usted, señor Tito, ¿cómo es posible, pero cómo es posible que usted mantenga esta ridiculez, esta falacia interpretativa? En el versículo 14 dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahora usted lo vincula con Sión. A eso me refiero precisamente, que usted está relacionando a Sión, porque también se le conoce así a Jerusalén, ¿cierto? Es lo mismo. Ahora, yo le voy a demostrar que la escena cambia, se trastoca a partir del versículo 12 en adelante. Pero antes de irme al versículo 12 hay que ser ordenado. Y eso aprendan muy bien. Sea sistemático en su exposición, en su estudio, en su análisis. Punto C. El juicio divino de muerte del rey de Tiro. Versículos 7 al 10. Versículo 7. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Versículo 8. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Versículo 9. Hablarás delante del que yo te mate, del que te mate, diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Versículo 10. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Mire usted acaba de decir que el rey de Tiro no se creyó el mismo Dios soberano, altísimo, pero se lo demuestro que no es así. Versículo 9, léalo muy bien. Dice diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Él se creyó Dios. Él se creyó Dios. Versículo 2, se lo vuelvo a leer, por cuanto se enalteció tu corazón y dice, yo soy un Dios.
en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, con mayúscula. No dice con minúscula, versículo 9. Yo soy Dios. La, ahí la letra es mayúscula. Dios. Él se creía el mismo Dios, soberano. Ahora, nótese bien, fíjese bien, cómo en este pasaje de esos versículos del 7 al 10 se nos describe claramente la muerte de Tiro. Una vez, no se puede reiterar la muerte de Tiro, de este rey o monarca humano. La muerte de este hombre fue predicha a manos de extranjeros. Indudablemente que sí, extranjeros, porque de esto da cuenta el versículo 10, quienes muy probablemente pues arremetieron contra este hombre usando una espada. Y lo más aún, en el versículo, versículo 8, dice, los que mueren en medio de los mares. Muy probablemente este hombre haya fallecido, haya muerto en el mar. Pero la escritura es bien detallada, bien precisa. Y usted tiene que sumergirse en el texto. ¿De acuerdo? Tiene que sumergirse en el texto. Estamos hablando de los momentos finales de este hombre en su agonía. Aún en su agonía creyó ser Dios. Yo soy Dios, dijo él. A ver, escucho bien atentamente lo que le voy a decir. Primero, el santo monte de Dios mencionado en ese pasaje era el monte de Sión, como le voy a demostrar después, no el cielo. La escena no cambia de personaje. Usted ha mentido descaradamente cuando dice que ese texto cambia de personaje para ya convertirse en Satanás. Eso es una fábula y una mentira satánica que ha tomado usted de su madre espiritual, que es la gran ramera de Roma. El pasaje entero no cambia de personaje, sino que se sigue hablando del mismo, del rey de Tiro. Se creía un dios, no que se creyera el Dios supremo. Por eso lo dice bien claro el texto. Yo soy, ¿qué dice? Si hasta usted mismo ha leído el texto. Yo soy un Dios, un Dios. No dice yo soy el Dios, no. Dice yo soy un Dios. Él se creía un Dios, un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Y luego me sale usted con la majadería de las mayúsculas y las minúsculas. Porque ahí aparece la palabra mayúscula en mayúscula, Dios. ¿Pero qué me dice usted? Usted no tiene ni idea de lo que habla porque es un ignorante. Los originales de la Biblia, como era el texto hebreo, los originales hebreos, no había diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Todo se escribía o bien con minúsculas o bien con mayúsculas. No es como ocurre con las versiones modernas, donde se diferencian las mayúsculas de las minúsculas. En los textos hebreos no existía esa diferencia. Así que no me venga usted con la tontería de que ahí aparece la palabra Dios en minúscula. Él jamás se creyó el Dios supremo, se creía un Dios, porque lo dijo él mismo. Yo soy un Dios, un Dios. Y mire usted, ponga atención, ese monte de Dios mencionado ahí, de ninguna manera se refiere a un monte celestial, sino solamente a un monte terrenal. Pues cada vez, escuche, cada vez que en la Biblia aparece la expresión monte de Dios, nunca se refiere a un monte en el cielo, sino solo a montes terrenales como lo eran, por ejemplo, el monte Sinaí, el monte de Horeb y el monte de Basán. Lo puede leer en Éxodo 3.1, 4.27, 24.13 o en el Salmo 68.15, entre otros muchos. También el santo monte de Dios se refiere al monte Sión en Jerusalén. Ahí lo puede leer en Isaías 66.20 o en Joel 2.1. Todos esos montes de Dios son montes terrenales, no celestiales, no mienta usted. Aquí no hay ninguna escena celestial, ni tampoco se cambia de personaje. Por lo tanto, cuando ese pasaje dice que el rey de Tiro estaba en el santo monte de Dios, significa que él estaba en el monte terrenal de Sión en Jerusalén. Ese rey de Tiro sencillamente visitó ese monte de Sión en Jerusalén y se paseaba en medio de piedras de fuego, lo que es lo mismo, piedras preciosas resplandecientes, refiriéndose a las piedras preciosas mencionadas en el versículo anterior, en el versículo 13. Dicho rey de Tiro estaba rodeado de piedras preciosas que brillaban. Nada de esto, escuche bien,
Nada de esto tiene que ver con una escena celestial, sino únicamente terrenal. Y en el verso 15 leemos que dicho rey de Tiro al principio era perfecto en todos tus caminos, desde que fue creado, es decir, desde que nació. Este rey andaba rectamente hasta que se hizo malvado y se corrompió a causa de todas sus riquezas. Así de simple. No habla de Satanás, no se refiere a Satanás por ninguna parte. Eso que usted ha dicho, de que aquí la escena cambia de personaje, es una mentira del diablo. Es una fábula mentirosa inventada por la gran ramera de Roma y es de ahí, de esa madre espiritual suya, de donde usted ha tomado esa espantosa doctrina de demonios, esa patraña. Paso palabra. Usted me está tildando de que soy hijo de la gran ramera, Babilonia, la grande, el catolicismo romano. Y esto es un lenguaje muy reiterativo en usted, señor Tito Martínez. Me califica como un fraudulento profesor, un maestro errado, nada serio, y etcétera, etcétera. Y usted me está hablando de que el rey de Tiro en realidad pues no aspiró a ser el mismo Dios. No voy a tocar ese asunto porque se ve demostrado con la escritura de que él dijo yo soy Dios en el versículo 9. Y en el trono de Dios, en el mismo trono de Dios estoy sentado. Él se encumbró hasta lo sumo, se encumbró, señor Tito. Esto es algo inobjetable. No puede taparlo, no puede tapar el sol con un dedo. Ahora, reitero, la escena cambia a partir del versículo 11, porque el marco introductorio, si usted compare usted, compare el primer versículo de Ezequiel 28, ¿cierto? Con el versículo 11. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, versículo 1, versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, es lo mismo, el mismo lenguaje. Hay un marco introductorio para trasladar la escena del ámbito terrenal donde estaba puesto el rey de Tiro, al ámbito celestial. Versículo 12 dice el rey de Tiro, ¿cierto? Y en el versículo 2 leemos el príncipe de Tiro. Otra diferencia muy evidente, muy escritural. Yo no le estoy mintiendo, no soy un mentiroso como usted me lo califica. Soy un hombre que le está trazando la escritura, le está mostrando la misma Biblia, no mis propios conceptos. Ahora, leamos en el versículo 12. Versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endechas o lamentos sobre el rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire usted, está hablando del espíritu que estaba poseyendo, influenciando, moviendo a este príncipe, a este monarca el rey de Tiro. Hay un cambio brusco de escenario. Antes de esta corrupción de Lucero, aunque el punto que usted lo ha considerado así no es el estudio de Isaías, ¿cierto? Muy bien, este ser que está siendo mencionado en el versículo 12, se le califica como que era el sello de la perfección, el sello de la perfección. Este calificativo no se le pudiera dar a ningún ser humano, señor Tito, escúchelo bien, a ningún ser humano, a nadie sobre la tierra, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Indudablemente hay personas que descollan por su sabiduría, ciertamente, que son bien inteligentes, que son de buen parecer, que son hermosos, porque puesto que Eclesiastés nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero la expresión, el enunciado, tú eres el sello de la perfección, no se aplica al monarca de Tiro, de ningún modo, señor Tito. Ahora, versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Léalo bien, léalo conmigo, razone usted, desde la misma Biblia, a partir de la Escritura, no a partir de su propia interpretación antojadiza, privada. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esta expresión, en el jardín del Edén, en el huerto de Dios, eh,
es el nombre propio de una región en particular que, que estuvo en el Génesis. La palabra Edén, usted lo ha dicho, en el hebreo significa delicia, placer. Usted lo acaba de decir. Este vocablo hebreo nos habla de una región de delicia, de placer. Ahora, en el huerto de Dios, aquí se recalca algo importante. Nótese bien, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estuvo en el huerto del Edén? Nada menos que el rey de Tiro, no. Está hablando ya del querubín, porque vamos a asociar el versículo 13 con el versículo siguiente, el 14. Pero no queda ahí todo. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalisa, de topacio, jaspe, crisólito, erilo, ónice, de zafiro, etc. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Usted afirmó en otro audio de que estaba hablando del nacimiento, ¿no? Del nacimiento de este monarca de Tiro. Falso, falso, absolutamente falso. Está hablando del día de la creación de este ser angélico, el querubín. Él estaba investido de piedras preciosas, de jaspe, cornalisa, y además él tuvo dos instrumentos. Dice tamboriles, instrumentos de percusión, y flautas, instrumentos de viento, con los cuales él tributaba una función de adoración, de humillación delante de Dios. Quiero que lo identifique muy bien. Quiero que lo asimile, si acaso es capaz de hacerlo, el señor Tito Martínez. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Relacione monte de Dios con el huerto de Dios en el versículo 13. Este Edén, ¿acaso era el Edén donde estuvo Adán y Eva? No, no. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 dice, en Santo Monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaste. Este es un cuadro celestial, porque en el jardín del Edén donde estuvo Adán y Eva, no habían piedras de fuego. Las piedras de fuego no están ubicadas en ninguna parte de la Tierra, de este planeta, señor Tito Martínez. El cuadro es celestial y se lo voy a seguir demostrando. Te le voy a responder y ponga mucha atención por el final. Primero, miente usted cuando dice que es un cuadro celestial, la escena que aparece ahí en Ezequiel 28. Eso que dice usted es diabólico y falso, pues el texto menciona bien clarito una escena terrenal. No menciona el cielo por ninguna parte. Usted es un vulgar embustero, un mentiroso. No aparece la palabra cielo por ninguna parte. El cielo no se menciona en ni un solo versículo del capítulo 28 de Ezequiel. Segundo, ya le demuestra a usted en mis anteriores participaciones que el santo monte mencionado en ese texto, ese monte de Dios, era el monte Sión. Era un monte terrenal, no celestial. Dicho monte no tiene que ver nada con el jardín del Edén donde estuvieron Adán y Eva. Nada tiene que ver. Tercero, las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas, lo cual era algo muy común en los reyes orientales de esa época, donde sus vestiduras reales, estaban adornadas con todo tipo de piedras preciosas, de joyas. Usted, como es un ignorante, no tiene ni idea de lo que habla, pues no sabe esto. El pasaje bíblico dice que cuando ese rey de Tiro fue creado o engendrado, que es lo mismo, fue celebrado con tamboriles y flautas, sencillamente, cuando él fue creado, es decir, cuando fue engendrado por su padre. Nosotros, por ejemplo, nosotros somos creados por Dios. Nosotros hemos sido creados por Dios cuando somos engendrados por nuestro Padre.
en el vientre de nuestra madre. De modo que el argumento que usted ha dado es un argumento diabólico, estúpido y falso. El pasaje no habla de ningún ser angélico celestial ahí creado en el cielo, sino que solamente el texto, todo el capítulo 24, 28, está hablando del rey de Tiro, como ya le he demostrado bien clarito en este debate. Ya le expliqué a usted en mi anterior mensaje lo del término Edén. En ninguna parte se dice que estuviera el rey de Tiro en el jardín del Edén. Eso no lo dice. No dice que estuviera en el jardín del Edén o en el Edén, no. Dice que estaba en Edén. La palabra hebrea utilizada es bod, que significa un estado de placer. Es lo que dice el texto. Pero oiga, usted utilice el poco cerebro que le queda. ¿Cómo el rey de Tiro iba a estar en el jardín del Edén? Es una estupidez. El pasaje está hablando del rey de Tiro y dice que estaba en Edén, es decir, en borde, en un estado de placer. Y usted miente una vez más cuando dice que el título ese de el sello de la perfección, dice usted que no se puede dar a ningún ser humano. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque usted lo diga. Porque usted lo diga, ¿dónde dice la Biblia que ese título no se puede dar a un ser humano? Si aquí en Ezequiel 28 se está dando este título al rey de Tiro, se le dice el sello de la perfección, y ahora viene usted diciendo la estupidez, la tontería de que ese título no se puede dar a ningún ser humano. ¿Por qué? Dígame usted, demuéstrame usted con la Biblia que ese título no se puede dar a ningún ser humano, porque usted lo dice solamente. ¿Quién es usted para decir que ese título no se puede dar a usted a un ser humano? Usted no es nadie. Usted es un vulgar embustero y un falso maestro, un falso profesor que no tiene ni idea de la Biblia. Usted tiene que empezar desde cero porque no tiene ni remota idea de lo que habla, no sabe nada de la Biblia, no tiene ni pajoreta idea de la verdadera doctrina cristiana y tiene, repito, que empezar desde cero. Usted que dice que es teólogo, que está titulado, que es un profesor, no tiene ni idea de la Biblia. Usted es un vulgar ignorante que no sabe de lo que habla. Y por eso le repito, tiene que empezar desde cero. Como un niño de parvulitos tiene que empezar desde cero a conocer la verdadera doctrina cristiana que la ignora completamente y no sabe entender, no sabe entender, no sabe interpretar correctamente la Sagrada Escritura como le estoy demostrando en este debate. Luego usted dice que ese pasaje habla del espíritu que movía a ese rey de Tiro. ¿Pero de qué me está hablando usted? Eso mentiroso. Eso que dice usted es mentira. No hay ningún cambio de escenario ni se habla de ningún espíritu. ¿Pero dónde aparece la palabra espíritu en Ezequiel 28? A ver, mentiroso. No se habla de ningún espíritu. El espíritu que movía a ese rey de Tiro. Ahí solamente se habla del rey de Tiro. Ni se habla de ningún espíritu, ni se menciona, ni se habla de Satanás por ninguna parte. Eso es una burda mentira del diablo, como en el fondo usted lo sabe perfectamente que en todo el capítulo 28 de Ezequiel, porque usted lo sabe, no se habla del diablo por ninguna parte. Usted lo sabe muy bien. Y por claro que usted es un mentiroso ya que usted no muestra la Biblia, sino una falsa y retorcida interpretación de ese pasaje bíblico de Ezequiel 28. Eso es lo que muestra usted, una ignorancia total y una diabólica y retorcida interpretación tomada de su madre espiritual, que la Iglesia Católica Romana, que ha tomado de ahí. Y eso es lo único que hace, repetir como un papagayo esa patraña, esa interpretación estúpida y satánica que usted hace de Ezequiel 28. Y usted sigue mintiendo cuando dice que la escena cambia, dice usted. La escena no cambia, no cambia, mentiroso. Ya que se refiere al mismo personaje, el rey de Tiro, se le llama al principio el príncipe de Tiro y luego el rey de Tiro. ¿Por qué? Por bien simple, porque para ser rey primero tiene que ser príncipe, por eso primero se le llama príncipe y luego rey, porque primero era príncipe y después se convirtió en el rey de Tiro. El rey de Tiro dijo bien claro que era un dios. Sigue usted repitiendo la misma mentira estúpida. Él dijo, soy un dios, la palabrita un. Es que usted no sabe leer, nunca ha ido a primaria.
un Dios. No dice que él fuera el Dios, sino un Dios. Usted ha mentido, por tanto, cuando dice que ese rey de Tiro se encumbró hasta lo sumo. A ver, ¿dónde aparece ahí esa expresión? ¿Dónde dice Ezequiel 28 que el rey de Tiro se encumbró hasta lo sumo, hasta lo máximo? A ver, dime usted dónde aparece esa frase ahí en Ezequiel 28, eso mentiroso. Y repito, ya para terminar, usted es un hijo de la gran ramera de Roma, sencillamente porque enseña la misma mentira diabólica y estúpida que usted está dando de Ezequiel 28. La misma repugnante doctrina de demonios que enseña esa iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Por consiguiente, usted es hijo de esa gran ramera de Roma, aunque usted lo niegue. Y ya, por tanto, he terminado este segundo debate y mañana, domingo, tendremos la tercera parte del debate. Seguiremos con este mismo tema y luego también tendremos el debate sobre Isaías capítulo 14. Fin del debate. Fin del... Yo creía que usted iba a mostrar más cordura, más prudencia en su léxico, señor Tito, en su vocabulario. Me tilda de hijo de la ramera católica, me tilda de que soy un falso profesor, soy un mentiroso, un sinvergüenza, etcétera, etcétera. Me califica de que no sé nada de la Biblia, de que soy un analfabeto bíblico y de que tengo que empezar de cero, como estudiante, como un alumno, de que ni siquiera he estudiado primaria y una serie de improperios que no corresponden pues a un argumento sólido. Usted no ha presentado en este debate un argumento claro, contundente, preciso. Y yo no le voy a pues obedecer el hecho de que usted me diga a mí, de que me trate de enseñar, número uno, y número dos, que ya dé por concluido el debate. El debate prosigue y yo se lo voy a concluir. Voy a culminar esta exposición refutando del todo, su argumento nada convincente, nada persuasivo, nada de peso. Mire usted, yo me traslado al versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, dice, te paseabas. Usted acaba de señalar de una forma muy herética, de que dice que en su audio que él celebró con música, con tamoriles, su nacimiento, algo así. Pero es una tontería, disculpe el término. Y yo, y yo lo nombro a usted con respeto, porque toda persona se merece respeto, y usted se merece respeto. ¿Y acaso le he insultado yo a usted en esta controversia bíblica? De ninguna forma. El público oyente, mi estimado estudiante en nuestra aula bíblica, usted sacará su propia conclusión. Mire el lenguaje descarado de este señor. Yo en ningún momento le he faltado respeto a usted. Mire, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, versículo 13. ¿Qué Edén? Oiga usted, señor Tito Martínez. Las piedras de fuego del versículo 14, que estaban en el monte de Dios, no existen en ninguna parte de nuestro planeta Tierra, en ninguna parte. Por lo consiguiente, el querubín que pecó nunca pudo estar en el Edén natural del huerto de las delicias en donde estuvo Adán y Eva. Le hago una pregunta, ¿estuvo acaso el rey de Tiro en el mismo lugar del Edén donde se pasearon Adán y Eva? Es descabellado decir que sí. No estuvo ahí el rey de Tiro, indudablemente que no. La otra pregunta, ¿estuvo el querubín, el ser celestial, espiritual, no el rey de Tiro, sino el espíritu que obraba en este hombre? Estuvo el querubín protector antes de su caída, antes de su transgresión en el huerto del Edén, según Génesis 2.15, porque Génesis 2.15, vamos a leerlo por un momento. Nótese bien el texto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. También es imposible esta idea, ya que la escena, reitero, es celestial, no es una escena terráquea. Ahora usted me explica con un argumento nada convincente de que este monte de Dios, este huerto, este Edén, no era un lugar, sino era un estado. ¿Un estado? No lo entiendo. Usted se contradice de forma
muy, muy grande, señor Tito Martínez. Él estuvo en la presencia misma de Dios, en el monte de Dios. Dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaste. Versículo 14. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, no en que nació, porque, porque, porque este querubín no tuvo padres biológicos como lo tuvo el rey de Tiro, ¿cierto? ¿De acuerdo? Hasta el día que selló en ti maldad. Hubo un momento en el cual él albergó el pecado y esto fue fatal para este ser. Esto fue trágico, doloroso. El orgullo que alimentó el querubín, esta criatura angélica, lo condujo a su propia maldad y a su corrupción. Una corrupción para siempre. Él fue expulsado del cielo delante de la presencia de Dios, del monte de Dios. Versículo 16. A causa de la multitud de tus transcontrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché, eso es expulsión, ¿cierto? Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La pregunta, ¿en la tierra, aquí en ese planeta, habrán piedras de fuego? No, hay piedras que son especiales, que parecen diamantes, pero no hay piedras de fuego, señor Tautito Martínez. No las hay. Esta es una escena celestial, no terrenal. Quiero que lo entienda, por favor. Se lo estoy probando, se lo estoy demostrando de forma irrefutable. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él se autocontempló a sí mismo, este lucero, este querubín. Isaías 14, quiso ser semejante al Altísimo. Lo mismo, escúchelo, que quiso ser el rey de Tiro. Lo mismo. Él quiso ser como Dios. Como Dios. Es un Dios aparte del soberano. Un Dios aparte del Altísimo. Un Dios encumbrado. El Dios con mayúscula. Versículo 9. Yo soy Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Otra vez. Asocia el versículo 17 con el versículo 16. Yo te eché del monte de Dios. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esta condenación de los versículos 18 y 19. Número 1. ¿Cómo Dios sacaría fuego? Ahora, lea conmigo el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, de tus planes, de tus proyectos, de tus planeamientos, ¿cierto? Profanaste tu santuario. Lo profanó. Este querubín que habitaba en un santuario celestial lo profanó, lo trastocó, perdón, lo convirtió en algo antisanto. Y ya no era un ser santo, humilde, adorador, servicial, un siervo del Señor, sino era un ser repugnante. Dice, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. La pregunta, ¿cómo Dios sacaría fuego en medio y desde dentro de un ser humano y no de una persona? Ni del rey de Tiro, ni de usted, ni de mí, Dios podía sacar fuego que nos consuma. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Segunda pregunta, ¿cómo Dios sentenciaría a una persona que, que, con un espanto, que espanto sería y que para siempre dejaría de ser? ¿Cómo Dios hizo esa sentencia? ¿Cómo Dios haría que esa persona sea un espanto para siempre? Para ir culminando, refutándolo del todo, su argumento descabellado y diabólico. En conclusión, el rey humano de Tiro fue muerto debido a su arrogancia diabólica de querer ser de forma falsa el mismo Dios, de atreverse a hacerlo.
2. El espíritu que influenciaba provocando la maldad de aquel rey era el mismo Satanás, el querubín, que fue creado perfecto, sin pecado, pero que más tarde se convirtió en un ser maligno, horrendo, opositor espiritual del reino de Dios y de sus propósitos. 3. La descripción de Ezequiel hace una transición para hacer notoria la muerte del rey de Tiro, como resultado de haber seguido al diablo, a Satanás. Ahora, es posible, hay una posibilidad, por supuesto, hermenéutica de los estudiosos, que también se pueda tratar de un lenguaje de aplicación doble, de aplicación doble, y esto encajaría con su mente, ¿no? Con su mente de estudio, de interpretación, señorito Martínez, para describir tanto al rey humano de Tiro como al príncipe de este mundo, a Satanás, al mismo tiempo. Pero yo no consigo esta idea. Es una posibilidad. La escena es doble en Ezequiel 28. La primera escena terrenal del versículo 1 hasta el 10 y la segunda escena, escenario celestial, a partir del versículo 11 hasta el versículo 19. Con esto, señor Tito Martínez, con todo el respeto que usted me merece, este debate queda concluido y usted queda refutado y su teoría se desmorona al 100%. Se desmorona fácilmente. Le he presentado pruebas irrefutables de que este querubín fue creado perfecto y después transgredió. Y este querubín no pudo ser el mismo rey de Tiro. Léalo bien en su Biblia. Estoy usando la Reina Valera de 1960, la Biblia estándar de la iglesia cristiana, de muchos hermanos y hermanas que lo leen. El lenguaje no se altera, señor Tito Martínez. El lenguaje es el mismo. El lenguaje presentado por el profeta mayor Ezequiel es fidedigno y es muy abierto a la comprensión. Usted evidencia que tiene una falta de comprensión lectora muy abismal. Con esto doy por terminado mi participación en este debate. La pregunta del millón, ¿cierto? ¿El rey de Tiro era un querubín que se corrompió? No, la respuesta es un no, categórico. El rey de Tiro no pudo ser este querubín celestial, esta criatura angélica que Dios diseñó perfecto y que posteriormente se corrompió. El rey de Tiro no pudo serlo. Bendiciones y espero que este audio, este video que hemos preparado para usted, amigo estudiante de nuestra aula bíblica, le sea de mucho provecho y sea muy esclarecedor. También le hago extensiva la invitación para que se pueda usted suscribir a mi canal recientemente creado y que pueda darle un me gusta a estas publicaciones, a estos audios, a estos videos. Estamos también estudiando el libro de Mateo y estamos dando respuesta a una serie de preguntas y también construyendo una apologética, una defensa racional de la fe desde la propia Biblia ante estas interrogantes, ante estas herejías como las que el señor Tito Martínez acaba de pronunciar. Bendiciones.